¿Qué es la anatomía? La anatomía incluye aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente, sin la ayuda de técnicas de aumento, y microscópicamente, con la ayuda de dichas técnicas. Habitualmente, cuando se emplea solo, el término anatomía suele referirse a la anatomía general o macroscópica, es decir, al estudio de aquellas estructuras que pueden verse sin la ayuda del microscopio. La anatomía microscópica, denominada también histología, es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio. La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. De hecho, lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente, bien al realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más modernas de obtención de imágenes. También resulta importante para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos los implicados en cualquier forma de tratamiento de pacientes, cuyo primer paso sea el análisis de signos clínicos. La capacidad para interpretar una observación clínica correctamente es, por tanto, la consecuencia final de una comprensión anatómica profunda. La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante para aprender anatomía. La anatomía es mucho más que una simple memorización de listas de nombres. Aunque el lenguaje anatómico es importante, la red de información necesaria para visualizar la posición de estructuras físicas en un paciente va mucho más allá de la simple memorización. El conocimiento de los nombres de las diversas ramas de la arteria carótida externa no es igual a la capacidad de visualizar el curso de la arteria lingual, desde su origen en el cuello hasta su terminación en la lengua. De forma similar, la comprensión de la organización del paladar blando, de cómo está relacionado con las cavidades oral y nasal, y de cómo se mueve durante la deglución, es algo muy diferente a la mera enumeración de los nombres de sus músculos y nervios individuales. La comprensión de la anatomía requiere una comprensión del contexto en el que es posible recordar la terminología. ¿Cómo se puede estudiar la anatomía macroscópica? El término anatomía procede de la palabra griega temnein, que significa cortar. Claramente, por tanto, el estudio de la anatomía está ligado en su origen a la disección. Aunque la disección de cadáveres por parte de los estudiantes no parece tender a aumentar, e incluso se ve sustituida en algunos casos por la visualización de material anatómico de demostración, previamente disecado, y de modelos plásticos, o por la utilización de módulos de enseñanza por ordenador y otros medios de ayuda al aprendizaje. La anatomía se puede estudiar siguiendo un enfoque regional o sistémico. Con un enfoque regional, se estudia cada región del cuerpo por separado y todos los aspectos de dicha región se estudian al mismo tiempo. Por ejemplo, si se va a estudiar el tórax, se examinan todas sus estructuras. Ello incluye la vascularización, los nervios, los huesos, los músculos y todas las estructuras y órganos localizados en la región del cuerpo definida como tórax. Tras estudiar esta región, se estudian las otras regiones del cuerpo, por ejemplo, el abdomen, la pelvis, el miembro inferior, el miembro superior, la región dorsal, y la cabeza y el cuello, de manera similar. Por el contrario, en un enfoque sistémico, se estudia y se sigue cada sistema del cuerpo a través de todo el organismo. Por ejemplo, un estudio del sistema cardiovascular considera el corazón y todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Cuando se ha completado, se puede examinar en detalle el sistema nervioso, encéfalo, médula espinal y todos los nervios. Este enfoque se mantiene para todo el cuerpo hasta que se hayan estudiado todos los sistemas, incluyendo el esquelético, el muscular, el gastrointestinal, el respiratorio, el linfático y el retículo endotelial. Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas e inconvenientes. El enfoque regional funciona muy bien si el estudio anatómico incluye la disección de cadáveres. Pero se queda corto cuando se trata de comprender la continuidad de un sistema a través de todo el cuerpo. De manera similar, el enfoque sistémico fomenta la comprensión de un sistema completo incluido en el conjunto del cuerpo, pero resulta muy difícil coordinar esto directamente con la disección de cadáveres, o para adquirir un nivel de detalle suficiente. Términos anatómicos importantes. Posición anatómica. La posición anatómica es la posición de referencia del cuerpo utilizada para describir la localización de estructuras. El cuerpo se encuentra en posición anatómica cuando está en bipedestación con los pies juntos, los brazos a los lados y la cara mirando hacia el frente. La boca está cerrada y la expresión facial es neutra.
El borde infraorbitario se encuentra en el mismo plano horizontal que la parte superior del orificio auditivo externo, y los ojos están abiertos y fijados en un punto distante. Las palmas de las manos se dirigen hacia adelante, con los dedos rectos y juntos y con las yemas del pulgar girada 90 grados respecto a las de los restantes dedos. Los dedos gordos de los pies están dirigidos hacia adelante. Planos anatómicos. 3 grupos principales de planos atraviesan el cuerpo en la posición anatómica. El plano coronal está orientado verticalmente y divide el cuerpo en anterior y posterior. Los planos sagitales también están orientados en vertical, pero son perpendiculares al plano coronal y dividen el cuerpo en las partes derecha e izquierda. Al plano que discurre a través del centro del cuerpo dividiéndolo en dos mitades derechas e izquierdas iguales, se le denomina plano medio sagital. Los planos transversales, horizontales o axiales, dividen el cuerpo en partes superiores e inferiores. Términos para describir la localización. Anterior o ventral y posterior o dorsal, medial y lateral, y superior e inferior. Para describir la localización de estructuras con relación al cuerpo en su conjunto o al resto de estructuras, se utilizan 3 pares de términos principales. Los términos anterior o ventral y posterior o dorsal describen la posición de estructuras con relación al frente y al dorso del cuerpo. Por ejemplo, la nariz es una estructura anterior, ventral, mientras que la columna vertebral es una estructura posterior, dorsal. Además, la nariz es anterior respecto a las orejas, y la columna vertebral es posterior respecto al esternón. Los términos medial y lateral describen la posición de estructuras respecto al plano medio sagital y a los lados del cuerpo. Por ejemplo, el pulgar es lateral respecto al meñique. La nariz se encuentra en el plano medio sagital y es medial a los ojos, que a su vez se localizan medialmente respecto a las orejas. Los términos superior e inferior describen las estructuras en relación con el eje vertical del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza es superior respecto a los hombros, y la articulación de la rodilla se encuentra en posición inferior a la de la cadera. Otros términos utilizados para describir posiciones son proximal y distal, craneal y caudal, así como rostral. Proximal y distal se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más lejanas del origen de una estructura, en particular de los miembros. Por ejemplo, la mano es distal a la articulación del codo. La articulación glenohumeral está proximal a la articulación del codo. También se utilizan estos términos para describir las posiciones relativas de las ramas, a lo largo del curso de estructuras lineales, tales como vías aéreas, vasos y nervios. Por ejemplo, las ramas distales surgen más lejos hacia la zona final del sistema, mientras que las ramas proximales aparecen más cerca y hacia el origen del sistema. Craneal, hacia la cabeza, y caudal, hacia la cola, se utilizan en ocasiones en vez de superior e inferior, respectivamente. Rostral se utiliza particularmente en la cabeza, para describir la posición de una estructura en referencia a la nariz. Por ejemplo, el cerebro es rostral al rombencéfalo. Superficial y profundo. Otros 2 términos utilizados para describir la posición de estructuras en el cuerpo son superficial y profundo. Estos términos se utilizan para describir las posiciones relativas de 2 estructuras con relación a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, el esternón es superficial al corazón, y el estómago se encuentra profundo en relación con la pared abdominal. Superficial y profundo también pueden emplearse de manera más absoluta para definir 2 grandes regiones del cuerpo. La región superficial es externa a la capa externa de la fascia profunda. Las estructuras profundas están contenidas por esta capa. Algunas estructuras de la región superficial son, por ejemplo, la piel, la fascia superficial y las glándulas mamarias. Entre las estructuras profundas se incluyen la mayoría de los músculos esqueléticos y las vísceras. Las heridas superficiales son externas a la capa externa de la fascia profunda, mientras que las profundas la atraviesan.